Bueno, antes de terminar esta unidad, que es la parte filosófica, donde vimos fundamentalmente valores y algunos autores destacados, me gustaría comentarles y me gustaría que pensemos un poco, porque vieron que hay situaciones críticas de diferente orden que producen justamente un cambio valorativo, un cuestionamiento, un reordenamiento de los valores. Yo creo que esto que estamos viviendo conduce inevitablemente a por lo menos cierto cuestionamiento de los valores, ¿no? La consideración del otro, ¿sí? La posibilidad de alianza, de sostén con el otro, está cuestionada, porque aparece, claro, una versión del prójimo más ligada al peligro, ¿sí? Entonces, eso pone en cuestión. Vieron que ha habido últimamente varias denuncias de médicos y enfermeros que en el edificio donde vivían le colgaban carteles pidiendo que se retiraran o que iban a causar, ¿no? Perjuicio a los demás, ¿no? Como ven ustedes, eso se trata obviamente de un valor que es el miedo o la seguridad, vamos a decirlo así, ¿no? Frente a otro valor que tiene que ver con la solidaridad y el reconocimiento del otro. El otro aparece en esa versión más peligrosa para uno, ¿no? Que es una de las versiones posibles, ¿no? En realidad hay varias posiciones posibles, pero uno es justamente un aliado, ¿no? Otro es el enemigo, ¿no? Otro es el guía, ¿no? Quiero decir, los otros pueden ser diferentes, o un objeto justamente deseable, ¿no? Pueden ser diferentes cosas para uno, pero en determinadas condiciones se favorece una versión más que otra. Esto no es que el otro sea el enemigo a partir de esta situación, ¿no? Porque insisto que es una faceta, ¿no? Cuando se plantean en los medios que el extranjero, digamos, es el que roba el trabajo local, o que los pobres con sus planes en realidad están, digamos, sacándole sangre a los contribuyentes, y todo este tipo de cuestiones, es plantear el otro como un enemigo, ¿no? Es parte de esta rivalidad, ¿no? Ellos, nosotros, que se establece, que puede establecerse a nivel social o que puede establecerse a nivel, digamos, razas, etnias, nacionalidades, cualquier orden de esto puede permitir que el otro justamente sea aquel que nos produce el malestar. Pero entonces digo, no dejar de aprovechar antes de terminar justamente para pensar este tipo de cosas y también para pensar cuáles se van a instalar, ¿no? Porque va a haber ciertas cuestiones que tienen que ver con el miedo, que una vez pasado, digamos, el peligro, podría variar o podría que no, ¿no? Hace unos años salió una publicidad de McDonald's donde decía ser egoísta está bien, ¿no? Todo giraba alrededor de que querer comerse toda la hamburguesa uno solo no es un acto de mezquindad, digamos, o de egoísmo, sino justamente que es un acto posible. Entonces la publicidad decía ser egoísta no está mal, ¿sí? Si esa publicidad puede exponerse es porque justamente ya se instaló que ser egoísta no está mal, ¿no? Ya está instalado, porque si no produciría rechazo, y no produjo, ni siquiera era buena, ni siquiera produjo una, digamos, una memoria como para poder recordarla. Entonces ya se establece eso como un criterio, quiero decir, y esto, como varios autores, filósofos contemporáneos plantean, también cuestiona el modo capitalista, ¿no? Porque el individualismo, la falta de solidaridad, el interés por los propios, por las propias cuestiones, la reducción de uno a la vida familiar, de amistades, ¿no? Eso es justamente un movimiento que creció, digamos, básicamente a la sombra del liberalismo, ¿sí? Y del capitalismo. Entonces, eso, Slavoj Žižek, por ejemplo, cuestiona, dice que, bueno, vamos a ver si esto va a poder continuar como mundo capitalista o va a tener que reconvertirse en un comunismo de algún orden,
entendiéndose por comunismo cosas diversas, ¿no? Pero algún tipo de plan común, vamos a decirlo así. Entonces, como ven, digo, se cuestionan todo este tipo de situaciones, pero uno también piensa que cuál es la forma y la particularidad con que los diferentes pueblos van a responder a esto, porque no todos van a responder igual, ¿no? Eso también es muy interesante porque tiene que ver con la historia de cada uno y también va a sentar la base de una historia esto, ¿no? Para otros, porque es un momento, insisto, crítico, ¿no? Es importante también esto para plantear justamente una diferencia que no hemos remarcado, pero es fundamental, que es la diferencia entre la globalización y la universalidad, ¿sí? Porque se las usa indistintamente, ¿no? Lo globalizado, lo universal, y apuntan a dos cuestiones absolutamente diferentes, ¿no? Porque la globalización es la globalización de los mercados, la globalización de las modas, la globalización de ciertos estilos, ¿no? de manejo, cierta moral, ciertas costumbres, ¿no? Eso es lo globalizado. Fundamentalmente, insisto, lo que se globaliza es el mercado, ¿sí? Aparece como globalización. En cambio, lo universal no tiene que ver con ni el mercado, ni el petróleo, ni los bienes, ¿no? Sino que se conforma de alguna manera porque da cuenta de cierta estructura básica de los sujetos, de los humanos, ¿sí? O porque se plantea como un ideal, ¿sí? En cualquiera de las dos versiones es absolutamente diferente a la cuestión del mercado. Como un ideal porque se marca como universal algo hacia lo que se tiende, ¿no? Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿sí? Entonces, plantea una cuestión, ya digo, de otra característica. O, ya digo, o lo que tienen en común los sujetos, ¿sí? Algún elemento que uno establezca que es decisivo, ¿sí? Del sujeto humano, también tiene la connotación de universal, ¿sí? Bueno, eso, le insisto, es muy importante porque nosotros nos vamos a manejar en la dimensión justamente de lo universal, sin perder de vista, y esto sí es un problema, es que también se puede globalizar lo universal. Entonces se denigra, ¿sí? Parece un bien de intercambio. Entonces también la democracia puede ser globalizada, ¿no? Entonces funciona justamente como una referencia que somete al otro, pero que en realidad no se cuestiona, no tiene una vitalidad, simplemente es una información. O la libertad o cualquier cosa también puede ser globalizada, los derechos humanos se pueden globalizar, ¿sí? Y se puede iniciar una guerra, digamos, con el ideal de los derechos humanos, ¿sí? Afganistán. Pero es muy importante, entonces, de entender la diferencia y entender también el peligro de esa denigración, en el sentido de convertirlo en algo vacío, ¿sí? Fernando Ulloa, un psicoanalista destacado de nuestro país, planteaba que el único fundamento posible de los derechos humanos es la ternura. Es muy interesante porque parece una cosa naif inicialmente, pero lo que está planteando en realidad es que los derechos humanos como declaración abstracta, ¿en qué de lo humano pueden instalarse? ¿No? ¿Dónde pueden hacer pie? ¿En qué lugar? Bueno, él dice, en esa capacidad que tenemos los humanos, justamente de sentir ternura por otro, ¿sí? En esa capacidad. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, y la otra cosa que releyendo ahí a Bentham quería comentarles, porque la verdad que me parece fantástico, es un pequeño fragmento del inicio que dice lo siguiente: si fuéramos capaces de encontrar el modo de controlar todo lo que a cierto número de hombres les puede suceder, de disponer de todo lo que los rodea a fin de causar en cada uno de ellos la impresión que quisiéramos producir, de cerciorarnos de sus movimientos, de sus relaciones, de todas las circunstancias de su vida, de modo que nada pudiera escapar ni entorpecer el efecto deseado, es indudable que un medio de esta índole sería un instrumento muy potente y ventajoso que los gobiernos podrían aplicar a diferentes propósitos según su trascendencia. Eso lo escribe
Bentham en 1790. Es interesantísimo ver, como plantea Foucault, ¿no?, que dice que Bentham es más importante para Occidente que Hegel, pero es muy interesante ver cómo lo que él pensó para cierto contexto se expandió a la vida social toda. No hay vida social que no entre bajo el régimen justamente del panóptico, aquello observado, controlado. Bueno, corta si lo puedo subir.